Hola, soy Joa y esto es Contala Como Quieras. La ley 27.636, también llamada Diana Zacayán Loana Berkins, es la ley para la promoción del acceso al empleo de las personas travestis, transexuales y transgénero. Establece que el 1% de los cargos y puestos en el Estado Nacional deben ser ocupados por ellos. Y atendí con esto, para el registro no es necesario el cambio registral en el DNI, tener CV, contar con experiencia previa, ni tener estudio completo. La ley garantiza la finalización de los estudios para aquellos que evalúan uno o algunos de los niveles educativos. Las expectativas son muchas, pero la realidad es otra. Hoy la cuenta Naomi. Mi nombre es Naomi Ferrari, estoy estudiando comunicación en la Universidad de San Martín. Estoy trabajando en una obra social sindical. Soy de zona norte, aunque bueno, también viví en zona oeste y también de chica estuve viviendo 8 años en el exterior, así que soy un poco de aquí, un poco de allá, pero ahora estoy residiendo ahí en zona norte. Y bueno, es un poco lo que soy y lo que hago en general. Te pido que nos puedas contar, compartir un poco de tu historia, tu infancia tal vez. Cuando comenzaste a sentir que eras y sos Naomi. Bueno, siempre tuve como de chiquita como un choque con las masculinidades que yo tenía a mi alrededor. Como que había algo ahí que no me identificaba, que después igual a la larga y pensándolo, no sé hasta qué punto es no sentirme identificado con la masculinidad o no sentirme identificado con esa forma de masculinidad en ese momento, que era tóxica, yo la consideraba tóxica, entonces no sé qué cosa me pesaba más, pero siempre hubo algo, siempre me sentí como desviada, como salida del guión en muchas cosas. Y no sé, fui creciendo y pensé que la gente se sentía así en general. Como que esto que sentía yo de adentro, bueno, lo sienten las personas también. Y, no sé, van lidiando con eso, van encontrando, se van encauzando, digamos, no sé. Y recuerdo el momento en que yo estaba muy conflictuada con un montón de cosas mías, en medio de una depresión. Y mi pareja en ese momento me pregunta... después de haber hablado de algunas cuestiones sobre identidad, sobre feminismo, esto estoy hablando en el año 2018, me dice, ¿no serás género fluido? Y me lee la definición de género fluido. Y yo dije, ¡ah! Sí, es esto, tiene que ser esto. Y me dice, bueno, ¿y qué nombre te gustaría tener? Y ahí es como, sin pensarlo, fue como si me cayera un rayo y dije, Naomi. Es Naomi. Y bueno, al día siguiente me levanté despertándome siendo Naomi y con el tiempo me di cuenta que nunca fluía a ningún lado. Así que bueno, no era género fluido, pero ese fue el momento como que lo identifico ahí como el cambio en la nomenclatura, el cambio en la manera de nombrarme, que es muy importante eso también, pero que también eran cambios que se venían gestando, que no es que son de un día para el otro, ¿no? Esa indisconformidad, esa búsqueda también. Y yo creo que después transicionar no es encontrar respuestas, sino que es como dejar la pregunta abierta constantemente. Y ahí que justo nombraste esa palabra, transicionar, ¿no? ¿Cómo lo tomó tu entorno? Hablaste de tu pareja en ese momento, las familias, amistades, trabajo. Bueno, en general, creo que le pasa a muchas personas trans que hay como un gran filtro en ese momento, que hay un montón de gente que no lo pasa y hay otra gente que sí. En general tuve contención de mi familia, tuve contención de mi pareja de ese momento, tuve contención de mis compañeras de trabajo, sí tuve confrontamientos con mi jefe en ese momento. Creo que igual lo más fuerte fue como pasar de, digamos, antes de transicionar, al ser leída como varón blanco cis,
me faltaba ser de clase alta y casi tenía todos los privilegios ahí en checklist. Y pasar de ser leída así a ser leída como feminidad trans, es como que eso fue lo más fuerte. Ahí es como que aparte me cayeron muchas fichas de un montón de situaciones que pasaban en el mundo, que por ahí las entendía desde la lógica, pero las empecé a vivir en mi carne. Y eso fue lo más duro. El sentir, ¿no? Sí, cosas que creo que por un lado muchas personas leídas femeninas viven, y también cosas que por ser trans me pasan, ¿no? Primero, bueno, tener miedo de salir a la noche a la calle, empezar a que me acosen, y esto también se lo atañe a ser trans, sino también vivir como una especie de doble acoso, porque no solamente son los chabones, sino que también hay mujeres que de repente también se me quedan mirando, como, bueno, ¿qué es esa cosa, no? La inseguridad de ir al kiosco del barrio, la inseguridad de entrar en un baño. Es algo que realmente es como que uno no se le puede pasar por la cabeza hasta que lo vivís. Es como, yo iba a este baño, yo iba acá al baño todos los días, y ahora que transicioné tengo que ir a otro baño y me da un miedo terrible. De cómo me miren, de lo que me digan, de si me echan. Eso creo que es lo más fuerte, como la mirada del exterior constante. Y el trabajo, nombraste el trabajo en un momento que fue como el gran conflicto. ¿Cómo lo viviste ahí, en conjunto con tus compañeras? ¿Te desemplearon o no? No, creo que sabía que no le convenía a mi jefe despedirme por eso, pero sí tuve, o sea, con mis compañeras siempre hubo mucho apoyo. Por ahí alguna otra cosita que tiraban más desde la desinformación que desde el transodio, pero en general fue bastante bien. Con mi jefe sí, hubo conflicto, ya en un principio, ay, Dios mío, ya en un principio me tiró la clásica, no, pues yo tengo un amigo gay, entonces yo entiendo todo esto, yo soy abierto de mente, todo está todo bien, y me empezó como a explicar por qué yo no me debía hormonar, que a mí me iba a ir mejor si yo me disfrazaba de hombre para ir a las entrevistas y qué sé yo. Bueno, me empezó como a dar todo un planeo de cómo tenía que vivir mi vida, y después, que vio que no me gustó para nada lo que me decía, después con el tiempo como que empezó a ser mucho más tajante con ciertas cosas que antes era mucho más laxo, ¿no? A veces por ahí si alguna compañera venía maquillada porque había salido a bailar, no pasaba nada. Yo de repente vengo maquillada y pone el grito en el cielo. Claro, había conflictos. Había conflictos, sí. Sí. Escudándose en que este lugar no es un lugar para poner una bandera de los derechos y no sé qué, no sé cuánto, cuando yo simplemente quería, vivir mi vida, no sé, no quería poner una pancarta en el local. Tal cual, y bueno, nada, como que parece que me dejas los hilos justos ahí atados para hacerte la próxima pregunta, y es, esto de los derechos, ¿no? Que se fueron conquistando. Uh-huh. Está la ley del cupo laboral trans travesti, y nada, la pregunta es, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo fue, no? Porque una cosa es estar y cómo lo sentiste, esto que decimos, los sentimientos encontrados, después de tanta organización y lucha, ¿no? Bueno, sí, a priori lo sentí como un gran avance y un alivio. Después viene la realidad. Es una ley que le falta más reglamentación, que sí ofrece mucha información, y eso abre un montón de puertas también. Por ejemplo, en mi caso personal, a mí no me contrataron por el cupo laboral, sino que me encontraron más bien por una página de bolsa de trabajo de Contrata Trans, que viene laburando bastante también, vienen capacitando empresas, así que es un laburo impresionante lo que están haciendo. Pero a lo que voy con esto es que sí, la ley puso los datos sobre la mesa. Entonces por ahí hay muchas personas que antes no estaban al tanto de esto y pasábamos, digamos, por la clandestinidad y nadie se enteraba de lo que estábamos viviendo. Y eso como que abrió las puertas a decir, bueno, sí, acá existimos, necesitamos trabajo y estamos capacitados para hacer estos trabajos. Dijiste que no habías entrado por el cupo
al trabajo en el que estás, pero conoces a algún, no sé, amigo, amiga que esté trabajando. Mira, actualmente no conozco a nadie que haya entrado en un trabajo por la ley. De hecho, tengo un amigo que al poco tiempo que salió la ley lo llamaron para trabajar en AISA. Le pidieron la documentación para incorporarlo y aún hoy en día sigue esperando que le den respuesta. Le dieron respuesta, volvió a mandar la documentación, volvió a sacar los antecedentes penales porque ya se vencieron, o sea, sigue en la espera. Entonces, es como dije al principio, está buenísima la ley. Bueno, hay un montón de cosas que hacer. Esa ley se tiene que implementar. Esa ley es como, bueno, una base para que sigamos trabajando en todo lo que nos falta, no es que la cosa está hecha. Me parece que le falta mucho para que esté hecha. ¿Alguna de las cosas que consideres que le falta puntual esto? Bueno, primero que, si no me equivoco, la ley creo que es, dice el 1% del plantel. Igual. Bueno, para mí ya eso, ya de entrada me parece algo... ¿Un 1%? Somos millones de personas trans, estamos buscando trabajo. Un 1% me parece muy poco. Me parece que tampoco alcanza solamente con poner una ley y ya, hay que capacitar a las empresas, hay que capacitarlas en la comunicación, hay que capacitarlas en digamos, ¿cómo decirlo? En lo burocrático también, con respecto a los nombres autopercibidos, que si se cambió el DNI, si no se cambió el DNI. De nuevo, hace falta mucho trabajo por hacer encima. Sí me parece que es muy importante legislar sobre estas cosas, pero es la base, es el principio, nada más. Hay que seguir puliendo, construyendo. Puliendo y sobre todo construyendo. Porque uno pule lo que ya está hecho, pero hay muchas cosas que no están hechas y que quedan por hacer todavía. Imagínate ahora, o sea, ya de por sí las personas trans en general estamos en una situación más precaria porque el mismo sistema nos expulsa de todos los ámbitos. Pasó una pandemia, estamos viviendo una crisis económica bastante fuerte y solamente 400 personas fueron integradas. Bueno, yo creo que ahí es como que un poco se responde sola entonces esa cuestión de todo lo que hace falta hacer. A mí me preocupa que porque crear una ley ya haya por ahí sectores que se laven las manos como, bueno, ya hicimos el trabajo que había que hacer. Y no. Ya cumplí con esto. Claro, ya cumplimos con esto. Y no, falta muchísimo. Y ahí están en los datos. ¿Conoces algún compañero o compañera que tenga malas experiencias? Que empezó a trabajar. Bueno, igual ya contaste la tuya, ¿no? Pero... Sí supe de algunas personas que, y un poco como un punto retomando un punto que mencioné recién, que los incorporaron por la ley, pero después en la empresa terminaron renunciando por los malos tratos que recibían, por el mismo transodio que había dentro de la empresa, por ahí por compañeros de trabajo, por jefes, o incluso situaciones que por ahí era como que a mí me hace ruido por lo menos, ¿no? Que era como, bueno, contrataban a una cierta cantidad de personas trans y era como que las mandaban al departamentito trans, y quedaban ahí como encapsuladas, ¿no? Y a mí a veces se me hace que eso es como una especie de tener lo exótico contratado. Y no es lo que buscamos tampoco. O sea, integrarse en este sistema no es el sistema y lo exótico acá como un adorno que se pone para cumplir con el checklist, digamos, de la diversidad. Es realmente ponernos en las tomas de decisión. Ese es el verdadero cambio. No quedarnos, digamos, en la periferia de las cosas que suceden. Bueno, ese me parece que es el próximo paso a seguir. Que estemos en lugares de toma de decisión y ahí creo que también van a empezar a cambiar cosas más. Se va a sentir más ese cambio. Después igual personalmente, más allá de la ley no resuelve todas las inseguridades que venimos acarreando en nuestras vidas, sobre todo bueno, las personas trans que ya a esta edad tenemos más de 20 y que siempre vivimos en la sombra y que vivimos aprendiendo sobre
¿Qué son las personas trans según lo que dice la televisión, ¿no? Siempre es o el chiste, es la burla, y es muy difícil sacarse eso de la cabeza. Yo creo que lo más difícil es eso. Lo más difícil es sacarse el transodio que uno puede tener adentro con una misma. A ver, es una realidad objetiva que tenemos menos oportunidades, pero muchas veces eso se ve mermado todavía más porque nosotros pensamos que no merecemos esas oportunidades, porque no somos capaces, porque nadie nos va a llamar, porque nada va a salir. Y para mí también fue un cambio muy grande poder como cambiar eso dentro de mí, entendiendo que tampoco no es mi responsabilidad que, digamos, vivir el mundo en el que vivo ni el tiempo que me toca vivir, pero entiendo o entendí que podía hacer más por mí y que yo sola me estaba bajando el precio constantemente. Así que atravesar todo eso fue también, fue lo que posteriormente me abrió las puertas a poder conseguir un trabajo también, pararme de otra manera frente a la vida. Otras herramientas que usted construyendo, ¿no? En la militancia, por así decirlo. Fui compartiendo. Sí, construyendo y dándome cuenta de las herramientas que tenía. Bien, tal cual. Que las dejaba ahí tiradas. Ya tenías un montón de herramientas, pero cuando fuiste transicionando parece que no que las perdiste, como que ya no eran tuyas, ¿no? Sí. Y que las volviste a retomar. Como que pareciera que hay derechos que dejaste de tener. Y que en realidad los seguís teniendo. Sí, es verdad, no lo había pensado de esa manera, pero es tal cual así. Yo creo que digamos, en mi caso particular, hay un montón de inseguridades que se van cultivando en nuestras cabezas y que por ahí despiertan en cierto momento. En mí despertaron cuando transicioné, cuando me nombré Naomi y cuando me nombré persona trans. Que habían quedado ahí como una bomba de tiempo, que yo no sabía que las tenía, y fue así como tal cual mencioné hace un rato que me cayó un rayo y dije, soy Naomi, así tal cual al día siguiente me levanté con un montón de inseguridades que hasta ese momento no había tenido, y que estaban muy arraigadas. Yo creo que ese es el mayor daño que nos llega a hacer esta sociedad, que nos llega a hacer el mundo. Yo estuve escuchando una entrevista tuya hace unos días y hay una frase de Luana Berskin que la tenemos tatuada, creo que la mayoría de todos nosotros y nosotras, que su venganza es llegar a vieja, ¿no? Y vos dijiste que tu venganza era otra distinta, ¿no? Como el compartir, el enseñar, el aprender y el abrazar. Que no sabes si ibas a llegar a vieja, pero que era eso, el abrazar. A mí como que me desacomodó un poco, ¿viste? Y dije como, es un montón, es un montón. No sé, me generan cosas que lo veía y decía como, tanta bronca, tanto odio, organizado en amor, o sea, como en eso, ¿no? Como, y organizado en seguir conquistando derechos. Sí, es que también creo que esa es la clave de la militancia, poder ver qué hacemos con esa bronca. Porque si nos quedamos solo con la bronca no llegamos a ningún lado tampoco. Entonces es saber que vivo en este mundo y, como decía en esa entrevista, aún así levantarme todos los días y seguir abrazando, y seguir amando, y seguir creciendo. Porque es devolverle otra cosa que no te da. Sí, y es poder transformar eso que me dio el mundo, digamos, que también me da muchas otras cosas, que no es que solamente me da eso, pero es transformar toda esa bronca en movimiento. Y ese movimiento termina siendo algo más grande que nosotros mismos, termina pasando y termina siendo transmitido a otras personas y a otras vivencias. Y para mí esa es la forma más hermosa de trascender. Saber que vas dejando como esas semillitas, esas enseñanzas. Yo tengo la esperanza de que yo estoy estudiando comunicación, me gusta escribir, y me gusta mucho participar de este tipo de cosas porque
siento y creo que, bueno, que alguien por ahí me puede escuchar y que algo le puede hacer vibrar adentro y que algo le puede hacer cambiar también, porque sé la bronca que siente. Esto de que dijiste como que sí, el mundo te da otras cosas, creo como estas, como el lugar del laburo que fuiste construyendo, las amistades, tu entorno. Creo que sí, estamos haciendo un camino en el que el mundo va haciéndose más justo con todo lo que vamos caminando, ¿no? Sí. Y sembrando esas semillas en conjunto. Sí, yo en ese sentido soy totalmente positiva, o sea, yo creo totalmente y también me remito a la historia, digo, o sea, uno ve el transcurso de la historia y ve que las cosas en general fueron para mejor, podríamos decir, en materia de derechos humanos por lo menos. Que a veces lleva mucho tiempo, que a veces lleva mucho esfuerzo y también lleva mucha sangre y mucho sufrimiento. Y tampoco no lo justifica. No hay nada que justifique todo ese dolor. Pero las cosas van para mejor. En los últimos años yo por lo menos también sentí mucho el cambio. Justo yo transicioné en el 2018 y ya en ese momento ya estaba más en auge el feminismo y todas las consignas que empezó a traer el feminismo, pero incluso año a año fui notando la diferencia de cómo la gente me iba mirando diferente, cómo pasé a ser una cosa de circo a ser, es una chica trans, como la que aparece en la tele, como la que aparece hablando, como la que hablan de los derechos, y entonces de repente como que hubo otra apertura también. Por eso para mí es clave la información. O sea, la visibilización trae consigo la información, trae consigo poner sobre la mesa nuestra existencia y todas las cosas que nos pasan y todo lo que somos adentro y también todo lo que podemos traer al mundo. Y ya no lo digo en una cosa más material en cuanto a mis capacidades laborales, etc. Digo, ver el mundo de otra manera. O sea, romper con el binarismo es romper también con una forma de construir el mundo. Yo creo que con estas semillas que vamos sembrando, que decías recién, creo que las nuevas generaciones que se ven están naciendo en otro mundo totalmente distinto. Porque vamos construyendo, ¿no? Creo que se va construyendo. Pero esto que vos decías, yo salía a la calle y me miraban, me señalaban o me decían, creo que los pibes de 12, 13 años, tipo, ¿qué? Sí. ¿Viste? Y vos te quedás con la boca abierta, es como, no le hace ruido ni que se estén dando un beso dos gays, no sé, o sea, como, nada le hace ruido. Es como, te miran y es como, ¿qué decís? Sí. ¿Entendés? Y eso me parece que es un montón. Y que eso es las semillas que fuimos sembrando, que Sí. fueron sembrando. Sí, sin ir más lejos, cuando fue el debate por la ley, por la interrupción legal del embarazo, todos los debates que había en redes, y era por ahí pibes y pibas de 14, 15, 13 años debatiendo, y yo me acordaba, yo cuando tenía 15 hablaba cualquier pavada menos algo importante. Así que sí, o sea, para mí es de sobra que están ahí las pruebas. Se ve. Y eso a mí me llena el alma, la verdad. Me entiernece hasta las lágrimas porque es el futuro que quiero crear, que queremos entre todos y con el que todos soñamos también, me parece. Y que creo que eso es el gran laburo claramente de la educación sexual, claramente de los derechos que fuimos conquistando y de que los pibes y las pibas están naciendo en un mundo que hay que cambiarlo y que va a seguir cambiando y que lo vamos construyendo. Con personas como vos, que la venganza es dar abrazos, abrazar. Y yo te puedo dar un abrazo si me está. Por supuesto.